Bienvenidos a la quinta temporada de Unidos por el Diseño. Soy su host, Verónica Alvarado, creadora de Diseño UNE, y estoy muy emocionada de presentarles un espacio donde hablaremos sobre creatividad, diseño en sus diferentes especialidades, innovación, emprendimiento, negocios y tendencias, entre otros temas relacionados. Aquí nos unimos a través del diseño para explorar nuevas ideas, aprender de los mejores de la industria y conectarnos con una comunidad de mentes creativas. Así que únanse a mí cada semana mientras conversamos con expertos, compartimos historias inspiradoras y descubrimos juntos cómo el diseño puede transformar el mundo que nos rodea. Unidos por el Diseño. Nuevo libro, elegido por votación, como casi siempre. Muy de vez en cuando elegimos nosotros, pero la gran mayoría de libros del año los eligen ustedes en la votación de las historias de Instagram. Así que hoy empezamos con Los secretos de las charlas TED de Jacob Andrews. Ay, ¿qué les digo? Un libro puntual, como son las charlas TED. Por demás está decir que interesantes. Yo creo que parte de su gran éxito es eso, que no nos llevan por las ramas, sino que directo a la carnita, a lo que nos interesa saber de cada speaker o del tema que está desarrollando cada speaker, y por eso captan tan rápido nuestra atención. Lo rico de este libro es que el autor nos devela esos tips, esos secretos de la metodología TED. Así que bueno, empiezo leyéndoles la introducción. Gracias por leer Los secretos de las charlas TED. Diseño de la narrativa y de la presentación para dar grandes charlas al estilo TED. Este libro te entregará todo lo necesario para aprender a dar una gran charla al más estilo TED y a poder cautivar a tu audiencia. Las charlas TED son una de las formas más famosas de presentaciones en público. Todo gracias a la forma estimulante de hacer pequeñas conferencias. Con este libro aprenderás a dar conferencias que cambien vidas al igual que una charla TED y a alcanzar tus metas en cuanto se refiere a entregar ideas que merecen difundirse. Aquí descubrirás cómo estar seguro de que tu idea será entregada usando los mejores métodos para hacer tu charla corta y personal, pero algo más importante, que tengan el mayor impacto en tu audiencia. Al mismo tiempo, aprenderás a usar los elementos necesarios para asegurar el éxito de tu discurso. Aprenderás a usar los elementos necesarios para asegurar el éxito de tu discurso, comenzando por generar las mejores ideas que podrás presentar como cualquier experto, hasta usar las herramientas de presentación que mejor complementarán tu charla. Si estás listo para hacer que ese concepto que tienes en la cabeza tenga un gran impacto, entonces, este es el libro para ti. Capítulo 1. Hablar en público. En la actualidad. Oigamos. Piensa en la última vez que viste a alguien dar una charla o hacer una presentación. Y esa vez que fuiste a una graduación y escuchaste al orador dar la charla de inicio. De seguro fue terriblemente aburrido porque 1. Fue tan larga que comenzaste a quedarte dormido. 2. Simplemente era demasiado informal o demasiada información y te perdiste. 3.
el orador solo hablaba de sí mismo y de sus logros. Sea cual haya sido la razón, de seguro que fue poco inspirador. No obtuvo una reacción en ti. Hay charlas que realmente alientan a las audiencias, pero esta seguramente no fue así. Estudios recientes han demostrado que la memoria de una persona trabaja mejor si los datos que se presentan son dados con una cantidad de tiempo determinada. El tiempo ha supuesto una gran mejora al momento de hacer presentaciones. La gente ha aprendido a utilizar diapositivas y ayudas visuales para así mejorar sus puntos. Y una de esas charlas modernas son las charlas TED. Significa TED, Tecnología, Entretenimiento y Diseño. ¿Qué es TED? TED se fundó en 1984 con el eslogan Ideas dignas de difundir. Esto para destacar a algunas personas importantes que daban charlas que tenían una duración de entre 5 a 18 minutos. Finalmente esto se hizo mundial, lo que permitió que algunas organizaciones independientes tuvieran sus propias charlas a las que se les llamó TEDx. Luego comenzaron a aparecer otras como TED Woman, TED Med y algunas basadas en países como TED India. TED contrató a personas muy famosas como Bill Gates, Bill Clinton, Al Gore, Bono, Larry Page y muchos otros, incluso ganadores de premios Nobel, para que dieran charlas sobre distintos temas como las nuevas tecnologías, el entretenimiento y además que diseñaran temas para charlas más universales como aquellas sobre el cambio climático, la igualdad de sexo y mucho más. Sin tener necesidad de decirlo, TED ha creado los estándares de las charlas en público en tiempos modernos. Los videos de las presentaciones TED han sido virales y tienen millones de visitas. No hay duda que los oradores de TED han trabajado extremadamente duro para crear presentaciones que sean populares en Internet. Muchos de quienes ven los videos en línea han expresado sentir inspiración al momento de ver estas increíbles charlas. En este libro abordaremos cómo poder convertirse en un orador efectivo y organizar una charla al estilo TED. No importa lo genial que sea tu idea, es la forma en la que la das a conocer lo que determinará si tu audiencia logra recibir y comprender el mensaje. Si no puedes comunicar tus pensamientos de forma efectiva en esta era de la información, esta simplemente no importará. Veamos, charlas TED versus una conversación normal. Las charlas TED se diferencian de una normal por dos cosas: la presentación y el enfoque. A lo que se refiere con presentación es la forma que se presenta el mensaje. Se puede observar que en las charlas TED, el orador no tiene notas y usa simplemente su memoria. Aún así, estas no son improvisadas. De hecho, los presentadores ensayan un guión que les tomó meses en crear. En la mayoría de las presentaciones verás a los hablantes con notas mientras dan el discurso. En las presentaciones TED, estas casi siempre se encuentran en diapositivas que la audiencia puede ver mientras el orador habla. Además, se debe destacar el valor de producción de las charlas TED, por ejemplo. Si el hablante trae un juguete o un pedazo de papel, este de forma automática toma un rol importante en lo que está diciendo. En la mayoría de los casos, estos apoyos, entre comillas, son para tener un impacto en la audiencia. En las charlas TED más prestigiosas, estas ayudas visuales se encuentran muy iluminadas. De hecho, las charlas preparadas por la organización oficial hacen mucho uso de los ángulos de la cámara para hacer que la presentación tenga un aire más cinematográfico. Los videos que puedes encontrar en la página oficial de TED
se encuentran muy bien grabados y editados por muchas personas que tienen gran capacidad en esos campos. Pero la diferencia más introspectiva de una charla al estilo TED es el enfoque. Estas son las razones. Número 1, las charlas TED son personales. La pasión por la clave por la que las personas dan charlas TED, cuando sientes pasión sobre algún tema o campo en especial, este crea un impulso de energía que puede ser fácilmente dado a la audiencia. Número 2, las charlas TED te permiten viajar. El hablante hace que tomes un viaje al explicar la verdad sobre lo que él siente. Él o ella podría ser alguien que simplemente habla frente a ti, pero como podrás observar, pasa desde la ignorancia hacia el conocimiento. Puede comenzar con una simple pregunta hacia la audiencia para pasar a otras más profundas, así creando un proceso complejo pero significativo de cómo llegar hasta donde él se encuentra. Número 3. Las charlas TED son cortas y simples. Casi siempre las charlas TED son limitadas a un máximo de 18 minutos, razón por la cual los hablantes irán al grano más rápido. En las presentaciones públicas y de negocios siempre se puede observar que el hablante parece irse por las ramas, usando muchos adjetivos y otro contenido para rellenar. En las charlas TED no se habla de las ideas irrelevantes y hacen que todo lo dicho cuente como importante. Y número 4, las charlas TED tienen ese momento ajá. Las charlas TED tienen esa intensidad que hacen que te muevas en el asiento. Pensarás que los discursos son aburridos, pero las charlas TED tienen ese factor único que hace a la audiencia sentirse involucrada, lo que les hace sentir importantes. Probablemente no pensarás mucho sobre lo que sucede en nuestro clima, pero al ver una verdad incómoda de Al Gore, podrías pensar que necesitas hacer algo. Las charlas TED tienen ese momento que te hace sentir que algo está en juego. Nos vamos de una al capítulo 2. Y este es la idea. Elegir la idea para una charla a veces puede ser una crisis. Las ideas vienen todo el tiempo, incluso cuando estás aburrido. Las ideas siempre están en tu cabeza. Pero para una charla TED, esta debe ser capaz de poder convertirse en algo atractivo, lo que significa que necesitas generar un concepto que valga la pena contar. Cuando piensas en ello, necesitas generar aquella idea que valga la pena recordar y seguir pensando. ¿De dónde vienen las buenas ideas? Steven Johnson, en su charla TED, habló sobre la aparición de tiendas de café en Inglaterra en el año 1650. Mostró a la audiencia una imagen del Gran Café en Oxford y explicó que en los primeros días de Inglaterra el alcohol era la única cosa que bebían, dado que el agua no era saludable. Todas las personas en Inglaterra debían estar completamente borrachas, por ende, no podían pensar de forma clara. Aparentemente el Gran Café, al que luego le siguieron un gran número de tiendas de café, tuvo como resultado distintas opciones para elegir bebidas y eso fue lo que llevó a lo que se conoce como la Gran Iluminación. Las personas que estaban sobrias y descubrían los efectos estimulantes de la cafeína eran los que comenzaron a pensar de forma clara, lo que trajo innovación al país. Pero la otra cosa que hizo importantes a las cafeterías, dijo, fue la arquitectura del espacio. El nacimiento de las tiendas de café permitió a otras personas con distintos conocimientos a compartir sus ideas. Fue como si los cafés fueran la cama para un matrimonio de ideas. Todos tenemos esas ideas innatas y cuando descubrimos que otras personas también las tienen, aprendemos de ellas.
La gente salía de las tiendas de café con fragmentos de ideas que otros les habían presentado y probablemente seguían pensando en ellas cuando estuvieran cenando. Y eso es lo que hace a las ideas tan grandiosas. Pueden moldearse hasta que queden juntas. Pueden ser encontradas de forma natural o descubiertas al conocer a alguien o simplemente tener una experiencia de vida. Encuentra la joya en tus conocimientos y experiencia. Iman Mohammed, la única mujer fotoperiodista en la Franja de Gaza, en Palestina, 3 semanas luego de iniciar su carrera, se desató la guerra de Gaza. Iman habló sobre el acoso sexual que recibió por parte de sus propios colegas y de los peligros de trabajar durante la guerra. Aunque sus palabras fueron cortas, dejó en claro que su experiencia en Gaza le afectó y que le gustaría que la gente conociera su historia. Las charlas TED intentan llegar a las personas que no son necesariamente expertas en sus campos, pero que quieren conocer y saber mucho más sobre algún tema. Eso tiene que ver con elegir algo que realmente te guste y que así puedas expresarte libremente sobre el tema frente a la audiencia. Al elegir una idea para tu charla, puedes elegir entre una de estas 3 cosas. Número 1, conocimiento. Número 2, pasión o frustración. Y número 3, experiencia. Volviendo al ejemplo anterior, la charla de Iman cae en cualquiera de las 3. Probablemente no era la mejor fotoperiodista, pero su experiencia al ser la única en la Franja de Gaza ofrece una historia que solo ella puede compartir. Es su pasión ser una fotógrafa, una idea rechazada por la cultura de su hogar. Además, tiene que luchar contra las consecuencias de su pasión y vive para compartir sus experiencias en TED. Tu idea no debe ser complicada. En 2012, José Smith habló a una audiencia local en TEDx Concordia y Portland sobre el uso adecuado del papel toalla. Usan el papel toalla para secar sus manos todos los días, afirmó. Pero según lo que creo, lo están haciendo mal. Smith procedió a mostrar a todo el mundo que podía secar sus manos usando solo una pieza de papel. La idea era muy simple, pero muy interesante, porque todo el mundo usa las toallas de papel. Fue la simplicidad lo que cautivó a la audiencia para que escuchara a Smith, al igual que la familiaridad con el problema que estaba presentando. Elegir una idea para una charla estilo TED no debe ser algo ambicioso. Puede variar desde algo simple a algo controversial. Pero el punto es la forma en que se entrega el mensaje. No elegirías un tema que no puedes defender, con el que te puedes explayar y expresar de forma apasionada, ¿verdad? Lo más importante, esto debe ser algo con lo que ellos se sientan identificados. Hubo muchas interacciones por parte de la audiencia hacia Smith porque hablar de toallas de papel es fácil, todas la usan. Es fácil hablar de algo que todo el mundo conoce. El problema aquí es hablar sobre algo que ellos creen que conocen. Consulta tu idea. Una vez que tengas la idea en mente, puedes escribirla y consultar a tus amigos sobre ella. Por otra parte, habla a alguien que no sea un experto en el tema. Hazte estas preguntas. Número 1. ¿Es algo nuevo? ¿Estás preparado para presentar algo que es completamente nuevo para tu audiencia? ¿Has buscado información sobre la idea e investigado si alguien más habló sobre ella? Si es así, ¿qué fue? ¿Considerarías tomar un punto de vista distinto? Número 2. ¿Es interesante? ¿Crees que tu idea le serviría a alguien en su día a día? ¿Crees que a las personas les interesará?
¿Crees que encontrarán que es un tema importante? Número 3. ¿Es real? ¿Estás presentando un estudio nuevo? ¿Estás seguro que los datos son reales? ¿Es una situación realista? ¿Intentas que tu audiencia haga algo por ello? Si encuentras difícil responder que sí a alguna de estas preguntas, deberías repensar tu idea. Si tienes confianza en el tema que has elegido, tendrás el camino listo para dar una buena charla. Y hasta acá los voy a dejar para que empiecen no solo a recordar quizá más de alguna charla TED que les haya gustado, sino a desglosarla, a analizarla y entrar, por supuesto, en su caja negra y empezar a explorar las ideas que a ustedes les gustaría compartir en su propia charla TED o cualquier otra, pero con el formato de éxito de las charlas TED. Continuamos la próxima semana. Espero que les haya gustado y que se queden muy, muy curiosos. Y como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego.